Buenas tardes a todos. Hoy vamos a trabajar dos textos. ¿Sí? Como ustedes saben, el primer texto que trabajamos es Introducción a la Sociología, donde hablamos sobre la ciencia. Y en el segundo es la Introducción a la Sociedad y Estado, donde trabajamos sobre paradigma. Vamos a explicar a grandes rasgos estos dos temas. ¿Sí? En el primer texto, como les acabo de decir, vamos a hablar pura y exclusivamente sobre qué es la ciencia. Y lo que nos propone el autor es justamente entender que para hablar de ciencia tenemos que tener en claro que debe poseer un objeto de estudio, un método de estudio y un paradigma. En este caso, el autor va a hacer hincapié en los dos primeros pasos. Cuando hablamos de objeto de estudio, tenemos que centrarnos en lo que vamos a investigar. Y acá nos referimos a que si nos dedicamos y elegimos un objeto a analizar, no podemos, en medio de la investigación, por desinterés o porque surge un interés distinto o por cuestiones en la recolección de datos, guiarnos y orientarnos hacia otro objeto de estudio. Sería poco serio, no sería ciencia y no sería un resultado 100% válido. Por lo tanto, el objeto de estudio tiene que estar claro, tiene que ser preciso y tiene que establecerse desde antes de la investigación, inclusive desde la formación del científico, ¿no? Con respecto al método de estudio, lo que va a plantear acá es cómo debo investigar, cómo debo estudiar, ¿sí? En este caso es importante, primero, el análisis, la recolección de datos, ¿sí? El análisis de esos datos, la investigación precisa de esos datos, la recolección de esos datos y la conclusión acerca de esa investigación. Cuando hablamos de método es hablar de cómo nos dirigimos hacia esa investigación, ¿sí? Método viene justamente del griego y significa ir, dirigirse, encaminarse. Por eso es preciso que tanto el objeto de estudio como el método de estudio tienen que ser los pilares de la investigación según nuestro autor. Esto no quita que la ciencia muchas veces, si bien se pinta como objetiva, tenga muchos matices a veces para dudar de esa objetividad porque los intereses políticos están, ¿no? Es lo que nos presenta al finalizar el texto cuando habla de la objetividad o la objetividad científica. Obviamente que para darle peso, para darle validez y para darle mucha más importancia, la ciencia suele teñirse de científica, sobre todo en las ciencias puras, pero en las ciencias sociales muchas veces esa objetividad tiene unos matices para dudar. En el segundo texto, que va a ser mucho más complejo, ¿sí? El profesor Luis Messingler lo que propone es justamente ahondar en lo que es la investigación científica, pero sobre todo en el paradigma. Y lo que va a proponer en los primeros párrafos es que el ser humano, desde que empezó ese cambio de nómade a sedentario, ya estuvo haciendo ciencia. No se despertó de la noche a la mañana o a la tarde dormir una siesta y dijo, ¿qué hacemos? Y vamos a cultivar. Sino que el cultivo mismo o la domesticación de animales es producto de una recolección de datos, de un análisis de esos datos y de una conclusión acerca de cómo se debe realizar. Por eso, él plantea que la ciencia en estados arcaicos, por decirlo de una manera, en los comienzos de la civilización ya estaba establecido. Y por lo tanto, los cambios que ellos fueron realizando son cambios científicos. Ahora, para poder establecer la ciencia como la conocemos hoy en día, ya planteamos que es necesario un objeto de estudio y un método de estudio, pero sobre todo es necesario un paradigma. ¿Qué es un paradigma? El paradigma va a ser un modelo, una matriz, ¿sí?, en donde se encuadre la comunidad científica. En este sentido, ¿sí?, el paradigma va a ser la producción científica junto con el medio cultural, ¿sí? Estos dos van a formar parte de lo que es el paradigma en sí. Resalté una frase del texto, ¿sí?, en el cual plantea que la producción de un científico es el resultado de los problemas y conflictos que debe enfrentar en su sociedad.
y su desarrollo teórico responde a la estructura de pensamiento que es su propia cultura. ¿A qué nos referimos con esto? Justamente que el científico no es un ser aislado del medio en el que vive. El científico es un ser, es un personaje importante que está inmerso en una sociedad y que intenta dar respuestas a los problemas que tiene esa sociedad. Por lo tanto, el científico tiene que estar movido por un paradigma que lo encuadre, que le dé ese marco necesario para poder desarrollar su teoría. Un científico no puede responder problemas que la sociedad en sí nunca tuvo, ¿sí? En este sentido, es necesario plantear que el paradigma es el conjunto de creencias, valores, ¿sí?, que va a establecer y que va a formar la comunidad científica, ¿sí? El paradigma es el cuadro, el marco en el cual está la comunidad científica. Ahora, ¿cómo se establece un paradigma? El paradigma va a estar reinando mientras pueda dar respuestas a esa comunidad científica. Cuando deje de dar respuestas, cuando deje de solucionar esos problemas que la sociedad tenga, ese paradigma va a entrar en decadencia, va a entrar en un proceso de inutilidad, ¿sí? Va a dejar de ser eficaz. Y cada comunidad científica a nivel mundial va a intentar plantear un paradigma, va a intentar poner o imponer su paradigma. A este momento en el cual van a estar todos en puja se llama un momento preparadigmático. Y esto se va a dar hasta que un paradigma se imponga. Cuando se imponga, no va a ser producto de la casualidad, sino que se va a imponer... No importa. Se va a imponer, ¿sí?, porque va a dar respuestas, porque va a tener peso justamente. Entonces, la comunidad científica tiene que aceptarla, ¿sí? Tiene que aceptarla y formar parte de esta. Un montón de tiempo. Este paradigma, entonces, cuando nuevamente se imponga, la comunidad científica tiene que, toda la comunidad científica, tiene que respetarla y tiene que adherirse. Aquel que no adhiera va a quedar fuera de la comunidad científica, va a ser excluida. En este sentido, es necesario resaltar que el paradigma no es algo propio solamente de la comunidad científica, sino que forma parte de la sociedad en sí. Un claro ejemplo en la Edad Medieval, el paradigma reinante era el paradigma teocéntrico, ¿sí?, pero sobre todo el paradigma con el sistema geocéntrico, perdón, en el cual se planteaba que la Tierra era el centro del universo y que los demás planetas e inclusive el Sol giraban alrededor de la Tierra, ¿sí? Cuando se empieza a demostrar por medio de investigaciones, por medio de nuevos avances, que esto no es así, ese paradigma va a entrar en crisis, ¿sí? Ese paradigma fue impuesto en su momento por varios pensadores, muchos siglos atrás, va a entrar en decadencia, se va a agotar y va a surgir un nuevo paradigma, ¿sí? Por lo tanto, algo a resaltar es que los paradigmas no van a durar 1 o 2 años, sino que van a durar muchos años, inclusive en muchos casos muchos siglos, y estos se van agotando a medida que dejen de dar respuestas y surjan nuevas investigaciones que no van a ser impuestas por caprichos, sino que van a ser impuestas por medio de experimentos, comprobaciones y demostraciones, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a trabajar justamente con lo que es la ciencia para poder dar inicio en lo que es la investigación en las ciencias sociales. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la próxima.